Un nuevo siglo, un nuevo horizonte, un nuevo relato que, si se enuncia, se hace historia activa. Muy buenas tardes, iniciamos otra edición de Historia Activa y otra semana en Historia Activa, y como todos los días hábiles y feriados le decimos, clave la sintonía en el 960, nuestra amplitud modulada. Historia Activa, un programa hecho por historiadores para usted, con la producción general de Rosa Grintal, del historiador asociado Alejandro Cruz, en la investigación bibliográfica Clara María Vargas, y quien les habla en la dirección general José Luis Orlando. Los invitamos a escuchar este programa de historia dedicado a usted. Buenas tardes, Alejandro. Buenas tardes, José Luis. Buenas tardes a toda nuestra querida audiencia de Radio Nacional, aquí en Historia Activa, donde compartiremos una vez más historia e historias, como lo venimos haciendo desde hace ya muchos años junto a ustedes. Y así, de esta forma, también pueden comunicarse para continuar con esta amistad que nos une de tantos años a través del teléfono 423-3822, o nos dejan mensaje grabado en el 425-7931, o bien nos mandan mensaje de texto al 156-515-522, que lo tiene mi amigo aquí a su lado, al aparato de teléfono celular. Nos escriben a historia-activa@yahoo.com.ar. También pueden leernos en www.netlog.com/historiaactiva. Nos pueden también escuchar a través de internet por www.radionacional.com.ar, emisoras LRA6 Radio Nacional Mendoza. O también nos solicitan amistad en nuestra página de Facebook, que aquí está abierta, en donde ya contamos al día de la fecha con 129 amigos. Ha sido un año muy fructífero aquí. Ha sido una buena cosecha de amigos que día a día se van sumando a este proyecto de hacer una historia radial, pedagógica y a la vez amena, ¿no? Así es, que es una tarea muy vasta. Que es una tarea muy vasta en la que nos hemos enfrascado desde hace muchos años, ¿no? No solo con Historia Activa, Claro, sino con los otros sucesivos programas en los que hemos tenido la suerte de participar y actuar. Y ha sido uno de nuestros objetivos desde entonces. Y claro, desde 1989 a la fecha, digamos. Para ser más exactos. Para ser más exacto cronológicamente. Bueno, y hoy hablando de efemérides, ¿no? Ustedes saben que ayer se celebró básicamente un año más de democracia. Y ya vamos por el número 29. De hechos que por supuesto hemos sido contemporáneos nosotros, de la democracia y de los derechos humanos. Y hoy es el Día Internacional de los Derechos Humanos. Así que vamos a hacer un paréntesis en lo que veníamos hablando sobre los gobernadores de la provincia, que justamente vale la reflexión del día, porque bueno, los que hace 29 años vivíamos, ¿sí? Hace mucho más, no se van a creer. Hace más también. Hace más. Nosotros pensamos, había mucha, lo que se llama ahora, mucha energía positiva de recuperar esta democracia, que comienza en el año 1982, llamémosle discretamente, ¿sí? Donde los jóvenes de entonces, que éramos nosotros justamente, veíamos la esperanza que había en la calle, ¿sí? ¿A qué nos referimos concretamente con la esperanza? Con la idea de votar, ¿sí? Y de elegir uno las autoridades y que no nos las impusieran, ¿verdad? Entonces, esa esperanza estaba desde en el colectivo imaginario, como se llama ahora, en el inconsciente colectivo, podemos decir desde el punto de vista sociológico, histórico, estaba en nosotros la gente. Ya no nos englobamos los integrantes del equipo de Historia Activa porque somos contemporáneos a esos hechos y contemporáneos a esa ilusión y contemporáneos a esa esperanza, ¿no? De un país que ya estaba totalmente destruido en todas sus estructuras. Veníamos de la guerra, de la pérdida de la guerra de Malvinas, veníamos de el fatal proyecto económico
¿sí?, que tuvo su correlato principal en 1976 con diversos ministros de Economía, que lo único que decían, si vos lo recuerdas, cuando aparecían por las cadenas televisivas o radiales, este año va a ser duro. Y decían unas cuantas barbaridades que yo no las voy a traer a colación, que hacían enojar a varios, ¿sí? Era todo un proyecto de destrucción del aparato del Estado Nacional Argentino, porque aparte de todo lo que sucedió, también una destrucción de la parte económica. Esto es fundamental tenerlo presente, ¿no? Así es. El 10 de diciembre de 1983 comienza un nuevo proceso histórico en la Argentina de la mano de Raúl Alfonsín, que había resultado electo en las elecciones del 30 de octubre de ese año. Como vos bien decís, ya en el 82 se había formado una especie de mesa partidaria de todos los partidos políticos, que ya a los cuales se les había levantado la proscripción y la prohibición de hacer política. Y yo, en lo particular, siempre recuerdo que me sentía muy, muy feliz de que fuera a ser yo protagonista de un proceso electoral tan ansiado como era el de aquella época, teniendo en cuenta que en el año, no tan atrás de esa época, en el año 81, el entonces comandante en jefe del ejército, el teniente general Leopoldo Fortunato Galtieri, dijo: las urnas están bien guardadas, y el proyecto de lo que se autodenominó proceso de reorganización nacional era de una estancia en el poder de al menos 10-15 años. Es decir, una dictadura prolongada en el tiempo, más asimilada a lo que fue la dictadura franquista en España o Pinochet en Chile, y en realidad creo yo que no se hubiera logrado este proceso electoral si no hubiera sido por el lamentable suceso de la Guerra de Malvinas también, que vino a acelerar los tiempos y a acelerar la descomposición del régimen militar, que por otra parte era la decadencia del partido militar que tantas veces hemos hablado aquí, que ya había cansado a la sociedad con sus interrupciones institucionales, con su mal manejo de la cosa pública, porque no nos engañemos, y yo le pido a la gente que haga el ejercicio de la buena memoria, porque ante cualquier dificultad hay sectores que piensan: es que con los militares estaba mejor. Por favor, piensen bien lo que dicen, sí, y recuerden bien las cosas. ¿Qué es lo que era el plan económico de Joe? ¿Joe quién era? José Martínez de Hoz, el famoso Joe, el jefe de los Chicago Boys y el jefe del endeudamiento. Que han destruido Europa ahora, Es esa tendencia ideológica económica ha destruido Europa hoy, Fíjense, en cualquier noticiero radial o televisivo, en cualquier perfil de sitios de internet, lo que está padeciendo Europa hoy es por esa escuela, ¿no? La escuela de los Chicago Boys, que hizo lo suyo aquí, destruyó la industria nacional, lo poco que se había podido hacer, ¿no?, en años anteriores, lo poco que se había podido hacer, destruyó esa industria nacional, endeudó a la Argentina en la famosa y mítica deuda externa, porque esto viene de esa época, señores. No hizo nada por arreglar el Rodrigazo y todas las secuelas del Rodrigazo, sino que entramos en un neoliberalismo crudísimo que favoreció, como siempre pasa, a minorías y élites, o élites, como quieran llamarlas. Entonces, ese proceso estaba terminando y llegaba a un punto de inflexión el 10 de diciembre del 83. Como vos bien decís, veníamos con todas las esperanzas puestas en este nuevo gobierno que habíamos elegido entre todos, que lo lideraba el doctor Raúl Alfonsín, persona a la que respeto muchísimo, cuya memoria respeto y respetaré siempre, porque más allá de sus errores, desaciertos, emprendió esta nueva etapa de Argentina con absoluta honestidad. Y es un presidente que no se enriqueció y que murió sin deberle nada a nadie, con la conciencia tranquila, más allá de sus errores, como voy a volver a insistir.
Pero empezó unas batallas tremendas, ¿no? Que muchas veces las hemos traído nosotros en Historia Activa, contra la sociedad rural, contra la Unión de Industriales Argentinos, contra parte del sindicalismo que había hecho un pacto, denunciando un pacto sindical militar, ¿no es cierto?, contra el grupo que ya sabemos todos, ¿no es cierto?, que se sigue luchando hasta hoy, de medios de comunicación. También. Era un titán peleando, ¿no? Sí, era digno de verse. Digno de verse porque uno visto, lo hemos reflexionado en la reunión de equipo que hemos mantenido, cuando uno por ahí no ha estado de acuerdo con ciertas cosas y a los años, cuando le viene a uno la madurez intelectual, la madurez personal, dice, qué valiente, es decir, le da más mérito inclusive a esas luchas tremendas por la recuperación de los derechos de la Argentina, en definitiva, ¿no? Así es, a pocos días de haber asumido, Alfonsín funda la CONADEP. Claro. La Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas, lo pone al frente a Ernesto Sábato, y allí comienza la labor de esta comisión, que va a desembocar en la publicación de un libro, informe, que se llamó Nunca Más, que todavía hoy está en las librerías y lo pueden comprar aquellas personas que se olvidan qué es lo que pasó realmente aquí en la Argentina. Y comienza también el proceso judicial contra las juntas de comandantes, en una reedición de un Nuremberg que no se pudo dar, pero que sí tuvo serias consecuencias y fue efectivo en su momento. Después vinieron otras leyes, otros problemas, pero el hecho de haberse animado a eso identifica a Alfonsín con la política de derechos humanos que también estamos recordando hoy. Claro, exactamente. Creo que fue una sola cosa en un principio, el gobierno democrático con los derechos humanos. Como digo, lamentablemente lo que los historiadores hoy llaman la primavera alfonsinista se extinguió en 1987 con el primer levantamiento cara pintada, y después fueron golpes y golpes y golpes que le dieron a la naciente democracia a través de intentos de golpes de Estado militares, golpes de Estado económicos y también golpes de Estado de algunos grupos guerrilleros que parecían extinguidos y resurgieron en el año 89 con el intento de copamiento del regimiento de la Tablada. Es decir, Alfonsín se las tuvo que ver con todos, y con este grupo de diarios también, que lo dijo en el año 88 Alfonsín, que estaba siendo acosado por este diario para voltearlo, y se enfrentó a la sociedad rural que lo silbaba y le dijo que aquí estoy yo como presidente de la nación, y no como otros que están ahí escondiéndose en las tribunas, que en la época de los milicos estaban muertos de miedo y no salían. Un hombre muy valiente. Realmente nosotros podemos rescatar que, bueno, a 29 años de esos sucesos que fuimos contemporáneos, ¿no? Y cómo la esperanza sigue al día de hoy, ¿no? Cómo es una sociedad en aquellos entonces en vías de maduración. Indudablemente no pretendemos terminar el tema hoy día, porque este tema da para mañana, da para pasado y da para tantos otros días más, de la valentía de este hombre, ¿no? Y bueno, la democracia se recuperó. Yo recuerdo siempre el primer discurso cuando se dijo, aquí se acabó la inmoralidad pública, ¿sí? Este país está destruido, así que hay que construir ladrillo por ladrillo, piedra por piedra, ¿no? Bueno, acá nos saluda Sandra Leda, nuestra amiga, que nos felicita por la voz de Oscar Casco, pero más allá de eso, nos cita algo, el Pacto de Olivos. El Pacto de Olivos, que es de los años 90, es efectivamente un acuerdo con el que llegó Alfonsín en su carácter de presidente de la UCR con el entonces presidente Carlos Menem. Para la reforma constitucional. Que dio lugar justamente a la reforma constitucional. Por eso estamos diciendo, Sandrita, que más allá de Alfonsín y sus hechos como político, como hombre del Partido Radical y como presidente de la Nación, estamos rescatando el hombre público. El hombre público, el estadista. El estadista. Hay quienes estuvieron a favor, quienes estuvieron totalmente en contra de este pacto que hizo Alfonsín con el PJ,
encarnado en Carlos Menem en aquella. Pero se restituyó la democracia. Bueno, hemos llegado Ese es el tema. hemos llegado al final de Historia Activa. Bueno, escúchenos mañana, continuamos con el tema. Y bueno, gracias Mariel Carmen Jurisic en la operación técnica. Y sigue el boletín informativo a cargo de Daniel Badano y luego en el patio trasero de Fito Zuna. Hasta mañana. Hasta mañana. Historia Activa.